Tengo 65 años y creí que ya lo había visto todo en esta vida. Construí mi empresa de distribución de materiales de construcción desde cero. Levanté un patrimonio considerable trabajando 12 horas diarias durante 40 años. Eduqué a mi hija Patricia dándole todo lo que yo nunca tuve. Pensé que había hecho las cosas bien. Pensé que había construido una familia sólida basada en confianza y respeto mutuo. ¡Qué equivocado estaba! Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Todo comenzó el 14 de agosto de 2024, un miércoles que empezó como cualquier otro. Eran las 11:30 de la mañana cuando recibí la llamada de Patricia. Su voz sonaba alterada, entrecortada, casi histérica. Recuerdo perfectamente ese momento porque estaba revisando facturas en mi oficina de Alcobendas, tomando mi tercer café del día. «Papá, necesito tu ayuda urgente», dijo sin ni siquiera saludar. «Es Rosa, la madre de Javier. Sufrió un ACV esta madrugada. Está en el Hospital Universitario La Paz, pero los médicos dicen que necesita una cirugía neurológica inmediata y la Seguridad Social tiene lista de espera de 3 semanas. Necesitamos llevarla a la clínica Ruber Internacional, pero piden un depósito de 30.000 euros antes de operarla». El corazón se me aceleró inmediatamente. Rosa siempre me había caído bien, una señora discreta y educada de 68 años que trabajó toda su vida como administrativa. La idea de que estuviera sufriendo un accidente cerebrovascular me impactó profundamente. ¿Tan grave es?, pregunté, sintiendo cómo la preocupación me invadía. «Gravísimo, papá. Perdió movilidad en el lado izquierdo completo. Los médicos dicen que cada hora cuenta, que si no la operan en las próximas 48 horas, puede quedar con daño cerebral permanente o algo peor». Patricia sollozaba al otro lado del teléfono. «Javier está desesperado. No tenemos ese dinero disponible ahora mismo. Nuestros ahorros están invertidos en fondos que tardarían días en liquidar. Por favor, papá, necesito tu tarjeta corporativa». No lo pensé 2 veces. Cuando se trata de una emergencia médica, cuando una vida está en juego, no hay tiempo para dudar o hacer preguntas incómodas. Eso es lo que pensé en ese momento. Eso es exactamente lo que Patricia sabía que pensaría. «Ven a la oficina ahora mismo», le dije sin vacilar. «Te daré la tarjeta, que operen a Rosa lo antes posible». Patricia llegó 40 minutos después. Recuerdo que vestía un conjunto deportivo gris, el cabello recogido en una cola de caballo apresurada, los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Me abrazó con fuerza en la puerta de mi oficina. «Gracias, papá. No sabes lo que esto significa para nosotros. Javier está destrozado». Le entregué mi tarjeta American Express corporativa, la que uso para gastos importantes de la empresa y que tiene un límite de 100.000 euros. Tomé su mano entre las mías. «Cuida de Rosa. Avísame cómo evoluciona la cirugía y dile a Javier que estoy con él en esto». «Lo haré, papá. Te prometo que te mantendré informado de todo». Me besó en la mejilla y salió apresuradamente de la oficina. Isabel, mi esposa, llamó esa misma tarde cuando le conté lo sucedido. Su reacción fue exactamente la que esperaba. «Hiciste bien, Andrés. Rosa es prácticamente familia. Patricia debe estar angustiadísima con todo esto». Durante los siguientes 3 días, recibí actualizaciones esporádicas de Patricia por WhatsApp, mensajes breves y vagos. Rosa estable, esperando resultados de estudios prequirúrgicos. Médicos evaluando mejor fecha para cirugía. Todo bajo control, papá. Gracias por todo. El sábado 17 de agosto, 3 días después de entregar mi tarjeta, decidí revisar los movimientos bancarios desde mi aplicación móvil. No lo hice por desconfianza, sino por simple hábito de control que mantengo con todas mis cuentas. Lo que vi me dejó helado.
Había un cargo de 28.500 euros a nombre de Paradiso Travel Agency, Reserva Resort Maldivas. La fecha de la transacción, 15 de agosto, apenas un día después de que Patricia tomara mi tarjeta. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante varios minutos, releyendo esa línea una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. 28.500 euros. Maldivas. Resort. ¿Qué demonios significaba esto? Pensé inmediatamente que debía tratarse de un error bancario, quizás una transacción duplicada o mal etiquetada. Pero había algo en mi estómago, una sensación de incomodidad que no podía ignorar. Tomé el teléfono y le escribí a Patricia por WhatsApp. Hija, acabo de revisar los movimientos de la tarjeta y aparece un cargo muy grande a una agencia de viajes. ¿Tiene algo que ver con el tratamiento de Rosa? Los 3 puntos suspensivos que indicaban que estaba escribiendo aparecieron y desaparecieron varias veces durante casi 5 minutos. Finalmente llegó su respuesta, corta y evasiva. Sí, papá, tiene que ver. Los médicos decidieron que Rosa necesita un tratamiento especializado en el exterior. Es complicado de explicar por mensaje. Te cuento con calma cuando todo esté resuelto. No te preocupes. No te preocupes. Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza como una alarma. En 40 años de vida empresarial aprendí que cuando alguien te dice «no te preocupes», es precisamente cuando debes empezar a preocuparte. Intenté calmarme. Patricia era mi hija, la niña que crié, la joven a quien pagué universidad privada en la Carlos III, a quien ayudé a conseguir su primer trabajo en una consultoría de recursos humanos. No podía estar mintiéndome descaradamente. Tenía que haber una explicación lógica. Pero esa sensación de incomodidad no desapareció. Se instaló en mi pecho como un peso constante durante los siguientes días. El lunes 19 de agosto revisé nuevamente la cuenta. No había nuevos cargos significativos, solo algunas compras menores en supermercados y gasolineras. Respiré con cierto alivio. Quizás realmente había una explicación razonable para ese gasto en la agencia de viajes. El martes 20 de agosto, Isabel vino a visitarme a la oficina para almorzar juntos, como hacíamos ocasionalmente. Mientras comíamos ensalada y pollo a la plancha en la pequeña sala de reuniones que uso como comedor, le mencioné casualmente el cargo de la agencia de viajes. «¿Y qué te dijo Patricia?», preguntó Isabel, sin darle mayor importancia mientras pinchaba un tomate cherry con su tenedor. «¿Qué tiene que ver con un tratamiento especializado en el exterior para Rosa?» «Pero me pareció extraño, ¿no te parece? 28.000 euros es muchísimo dinero». Isabel dejó el tenedor sobre el plato y me miró con esa expresión de paciencia cansada que había perfeccionado durante 38 años de matrimonio. «Andrés, por favor, no empieces con tus paranoias. Patricia está gestionando una emergencia médica terrible. ¿De verdad vas a ponerte a fiscalizar cada euro en un momento así? Confía en tu hija. Confía en tu hija». Palabras que volverían a perseguirme más adelante. Pero Isabel tenía razón en algo. Yo tenía tendencia a ser controlador con el dinero, consecuencia de haber construido todo desde la nada. Decidí darle el beneficio de la duda a Patricia. Después de todo, era mi única hija. El jueves 22 de agosto apareció otro cargo en la cuenta. 18.400 euros a Muebles Deluxe Premium, Madrid. Y luego, ese mismo día por la tarde, 13.347 euros a Materiales de Construcción Torres, Alcalá de Henares. Me quedé mirando la pantalla del ordenador en mi oficina, sintiendo cómo algo dentro de mí comenzaba a romperse. Ya no podía engañarme. Esto no tenía nada que ver con ningún tratamiento médico. Los números no mentían. 60.247 euros gastados en una semana. Marqué el número de Patricia inmediatamente. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara. «Papá». Su voz sonaba tranquila,
demasiado tranquila. Patricia, necesito que me expliques qué está pasando con mi tarjeta. Acabo de ver más cargos, muebles de lujo, materiales de construcción. ¿Qué demonios está sucediendo? Hubo un silencio largo al otro lado. Podía escuchar su respiración. Papá, puedo explicártelo todo. Rosa está bien. La cirugía salió perfectamente. ¿Qué cirugía? ¿Cuándo la operaron? Otro silencio incómodo. Mira, es complicado. Los médicos decidieron que no necesitaba cirugía después de todo, que con medicación y reposo estaría bien. Pero después de todo el estrés que pasó, y considerando su edad, Javier y yo decidimos que Rosa merecía unas vacaciones. Llevaba años sin descansar apropiadamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija estaba admitiéndome tranquilamente que había usado mi dinero. Dinero que le presté para una emergencia médica, para pagar unas vacaciones. ¿Vacaciones? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Me estás diciendo que gastaste 28.000 euros en vacaciones? No solo vacaciones, papá. También renovamos la casa. Rosa vive con nosotros ahora y su habitación necesitaba mejoras urgentes. Compramos muebles nuevos, hicimos algunas reformas necesarias. Todo es para el bienestar de ella, después del susto que pasamos. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Cerré los ojos e intenté controlar mi respiración. Patricia, te presté mi tarjeta para una emergencia médica específica, no para vacaciones ni reformas de lujo. Papá, por favor, no exageres. Tú tienes dinero de sobra. ¿Qué son 60.000 euros para ti? Yo sé perfectamente cuánto vale tu empresa. No te vas a arruinar por esto. Esas palabras fueron como una bofetada, no por el dinero en sí mismo, sino por la absoluta falta de respeto, por la manipulación descarada, por la frialdad con la que estaba justificando lo injustificable. Envíame mi tarjeta de vuelta inmediatamente, dije con una calma que no sentía. La quiero en mi oficina mañana antes de mediodía. Como quieras, papá, pero sinceramente me parece que estás reaccionando de forma exagerada, colgó sin despedirse. Me quedé sentado en mi silla de cuero negro, mirando el techo de mi oficina, sintiendo cómo 39 años de paternidad se reinterpretaban en mi mente bajo una luz completamente diferente. Pasé la noche del 22 de agosto sin dormir, dando vueltas en la cama mientras Isabel roncaba suavemente a mi lado. Mi mente no paraba de repasar cada detalle de la conversación con Patricia, cada palabra cargada de desprecio, cada justificación vacía. Tú tienes dinero de sobra, como si eso lo justificara todo, como si 40 años de trabajo duro me hubieran convertido en un simple cajero automático para mi propia familia. A las 7 de la mañana del viernes 23 de agosto ya estaba levantado, tomando café solo en la cocina de nuestro piso en Arturo Soria. Isabel bajó a las 8, todavía en bata, y me encontró mirando fijamente la pared. ¿Dormiste algo?, preguntó mientras se servía zumo de naranja. No mucho. Andrés, sigues pensando en lo de Patricia, ¿verdad? Se sentó frente a mí con ese gesto de preocupación que había perfeccionado durante décadas. Creo que te estás obsesionando innecesariamente. Sí, quizás Patricia se excedió un poco, pero lo hizo pensando en Rosa, en ayudar a la familia de Javier. ¿Un poco? La miré incrédulo. Isabel mintió descaradamente. Inventó una emergencia médica falsa para sacarme 60.000 euros. No inventó nada. Rosa sí tuvo un problema de salud real. Los médicos simplemente decidieron que no necesitaba cirugía. Eso no es mentir, es que la situación cambió. No tenía fuerzas para discutir. Me levanté, me vestí y salí hacia la oficina sin decir nada más. Patricia me envió un mensaje a las 11 de la mañana. Papá, paso a mediodía a devolverte la tarjeta como pediste. El tono era frío, casi ofendido, como si yo fuera el que había actuado mal.
Llegó a las 12:15, entró a mi oficina sin golpear, dejó la tarjeta sobre mi escritorio con un golpe seco y se cruzó de brazos. «Aquí tienes tu preciosa tarjeta». La recogí y la guardé en el cajón superior de mi escritorio sin mirarla. Nos quedamos en silencio varios segundos, estudiándonos mutuamente. «¿No vas a decir nada?», preguntó Patricia finalmente. «¿Qué quieres que diga? Ya lo dijiste todo tú ayer. Tengo dinero de sobra, así que no importa cómo lo uses o para qué». «No lo dije en ese sentido y lo sabes». «¿En qué sentido lo dijiste entonces?». Patricia suspiró con exasperación, como si estuviera lidiando con un niño caprichoso. «Papá, sé que estás molesto, pero sinceramente creo que estás exagerando». Rosa necesitaba esas vacaciones después del susto. Llevaba años trabajando sin parar, nunca se dio un lujo en su vida. ¿Tan terrible es que hayamos usado tu dinero para darle un respiro? Usaste mi dinero mintiendo, esa es la diferencia. No mentí, adapté la situación. Esas palabras me golpearon como un martillo. Adapté la situación. Qué manera tan elegante de decir: te manipulé deliberadamente para conseguir lo que quería. Patricia, vete. No tengo nada más que hablar contigo ahora mismo. Till se dio la vuelta sin despedirse y salió dando un portazo que hizo vibrar los marcos de los diplomas en mi pared. Durante los siguientes días intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente volvía constantemente a lo sucedido. Había algo que no encajaba, algo más profundo que simplemente el dinero mal gastado. El domingo 25 de agosto, mientras Isabel estaba en misa, abrí mi ordenador portátil y empecé a buscar. Entré a Instagram, red social que apenas usaba, pero que tenía cuenta porque Patricia insistió años atrás en que debía estar presente en redes sociales. Busqué el perfil de Rosa Sanz Jiménez. No era difícil de encontrar porque Patricia la había etiquetado en varias fotos familiares anteriores. Lo que vi me dejó sin aliento. Foto del 19 de agosto. Rosa en bañador, sonriendo radiante bajo el sol, con el mar turquesa de las Maldivas de fondo. Pie de foto. Paraíso encontrado. Nunca es tarde para cumplir sueños. 27 me gusta. Foto del 20 de agosto. Rosa en un restaurante flotante, brindando con una copa de champán. La vida es bella cuando la disfrutas con quien amas. 32 me gusta. Foto del 21 de agosto. Rosa haciendo yoga en la playa al amanecer. Renovando cuerpo y alma en este lugar mágico. 41 me gusta. Me quedé mirando esas imágenes durante largo rato. Esta mujer, que supuestamente había sufrido un ACV gravísimo apenas una semana antes, estaba haciendo yoga en la playa, brindando con champán, disfrutando del paraíso. No había ni rastro de enfermedad, de debilidad, de recuperación médica. Seguí investigando. Busqué el perfil de Javier Morales, el marido de Patricia. Su cuenta era pública. Allí encontré más evidencias. Foto del 18 de agosto. Imagen de una excavadora trabajando en lo que parecía ser el jardín trasero de una casa. Comenzamos proyecto soñado. Pronto tendré la piscina que siempre quise. 18 me gusta. Foto del 20 de agosto. Bolsas de cemento premium apiladas. Sacos de arena fina. Materiales de construcción de alta gama. Cuando haces las cosas, las haces bien. Solo lo mejor para mi familia. 24 me gusta. Foto del 22 de agosto. Muebles de diseño italiano todavía con las etiquetas puestas en lo que parecía ser una sala de estar en construcción. Renovación completa. Nuevo capítulo, nueva energía. 37 me gusta. Sentí náuseas. No era solo que hubieran usado mi dinero para lujos innecesarios. Era la desfachatez absoluta de documentarlo públicamente, de presumir en redes sociales con dinero robado, de no tener ni siquiera la decencia de mantener un perfil bajo. Tomé capturas de pantalla de cada publicación. Algo dentro de mí,
La parte que había construido un negocio exitoso, siendo meticuloso y cuidadoso, me decía que necesitaría esas pruebas. El lunes 26 de agosto llamé a Alberto Navarro, mi sobrino, hijo de mi hermano fallecido. Alberto tenía 35 años, era abogado especializado en derecho mercantil y siempre había sido el hijo que nunca tuve, responsable, trabajador, honesto. Tío Andrés, qué sorpresa, ¿cómo estás? Alberto, necesito pedirte un favor muy grande. Necesito consejo legal, pero esto es delicado. Involucra a Patricia. Hubo una pausa breve. Dime qué necesitas. Le expliqué toda la situación, sin omitir detalles. La llamada urgente, la supuesta emergencia médica, los 60.000 euros gastados en vacaciones y reformas de lujo, las mentiras, las justificaciones cínicas. Alberto escuchó en silencio. Tío, lo que describes es técnicamente un fraude. Patricia obtuvo tu dinero mediante engaño deliberado para un propósito específico y lo usó para algo completamente diferente. Podrías denunciarla penalmente si quisieras. No quiero denunciar a mi hija. Solo quiero protegerme. ¿Qué puedo hacer? Primero, cancela inmediatamente cualquier acceso que ella tenga a tus cuentas. Segundo, documenta todo. Extractos bancarios, conversaciones, mensajes. Tercero, considera seriamente revisar tu testamento y tus disposiciones patrimoniales. Si Patricia fue capaz de hacer esto ahora, imagina qué podría hacer cuando no estés para defenderte. Sus palabras me helaron la sangre, pero tenía razón. También te recomiendo contratar un investigador privado, continuó Alberto. Necesitas saber exactamente en qué se gastó cada euro. Si hay más sorpresas esperándote, mejor descubrirlas ahora. ¿Conoces a alguien confiable? Sí. Trabajo con una agencia discreta y profesional. Te paso el contacto. Esa misma tarde contraté a la agencia de investigación. Se llamaba Investigaciones Velasco. El investigador asignado a mi caso era un hombre llamado Sergio Ruiz, exinspector de policía de 52 años, que hablaba con la eficiencia fría de quien ha visto demasiado. Señor Navarro, necesito que me proporcione toda la información que tenga. Extractos bancarios completos, direcciones, nombres, perfiles de redes sociales, números de teléfono. Cuanto más tenga, más rápido trabajaré. Le di todo. Cada documento, cada captura de pantalla, cada detalle que había recopilado. ¿Cuánto tiempo necesita?, pregunté. Dame una semana. Para el 3 de septiembre tendrá un informe completo con fotografías, facturas rastreadas y cronología detallada. Los siguientes días fueron una tortura. Isabel notó mi distanciamiento, pero lo atribuyó a estrés laboral. Patricia no volvió a contactarme, lo cual era revelador en sí mismo. Antes me llamaba 2 o 3 veces por semana, siempre necesitando algo, consejos, dinero, favores. Ahora, silencio absoluto. El martes 3 de septiembre, exactamente como prometió, Sergio Ruiz llegó a mi oficina con una carpeta gruesa de color manila. Señor Navarro, tengo su informe. Le adelanto que no le va a gustar lo que encontré. Abrió la carpeta sobre mi escritorio. Había fotografías profesionales tomadas con teleobjetivo. La casa de Patricia y Javier en Alcalá de Henares, que yo conocía bien porque la había visitado docenas de veces, estaba irreconocible. En el jardín trasero, donde antes había solo césped descuidado, ahora se extendía una piscina de diseño con cascada artificial, iluminación LED subacuática y acabados en gresite azul turquesa. A su lado, una churrasquera de obra con campana de acero inoxidable, zona de barra con taburetes altos y pérgola de madera noble. Esta reforma, explicó Sergio señalando las fotos, costó exactamente 13.347 euros. Lo sé porque conseguí copia de la factura del proveedor materiales de Construcción Torres. Su yerno Javier pagó con la tarjeta el 22 de agosto.
Pasó a la siguiente sección del informe. Los muebles. 18.400 euros en muebles deluxe premium. Sofá modular italiano marca Natuzzi. Mesa de comedor extensible de nogal macizo para 12 personas. 6 sillas tapizadas en cuero genuino, aparador vintage restaurado. Lámpara de araña de cristal checo. Todo de gama alta. Sentía que me costaba respirar. Y finalmente el viaje, 28.500 euros en Paradiso Travel Agency. Reserva para 2 personas, Rosa Sanz y su pareja, Julio Benítez, 3 semanas en Maldivas, resort, 5 estrellas gran lujo, régimen todo incluido, vuelos en clase business, excursiones privadas incluidas, salida el 16 de agosto, regreso el 6 de septiembre. ¿Rosa tiene pareja?, pregunté aturdido. Nunca había oído hablar de ningún Julio. Sí, su compañero sentimental desde hace 4 años. Viven juntos. Investigué un poco más y descubrí algo interesante. Rosa lleva jubilada desde 2020. No ha trabajado sin parar, como le dijo su hija. De hecho, ella y Julio pasan bastante tiempo viajando con su pensión modesta. Este viaje a Maldivas era su sueño imposible, hasta que su nuera encontró la manera de financiarlo con dinero ajeno. Cerré los ojos. Cada revelación era una puñalada más profunda. «Hay algo más», dijo Sergio con tono grave. «Encontré conversaciones de WhatsApp. ¿Cómo conseguiste eso?» «Tengo mis métodos. No son legalmente admisibles en juicio, pero le darán contexto sobre lo que realmente pasó». Sacó impresiones de capturas de pantalla. Conversación de WhatsApp entre Patricia y Rosa, fechada del 8 de agosto de 2024, 6 días antes de la supuesta emergencia. Patricia: Rosa, hablé con Javi. Vamos a hacer lo de la piscina y la reforma. Necesitamos unos 60.000. Rosa: Dios mío, ¿en serio? ¿Y cómo van a conseguir ese dinero? Patricia: déjamelo a mí. Tengo un plan. Mi padre tiene tarjetas corporativas con límites altísimos. Rosa: ¿tu padre va a darles el dinero así? Patricia: no exactamente, pero si le decimos que es para algo urgente para ti, no va a dudar, confía en mí. Rosa: no sé, Patricia, me parece arriesgado mentirle así. Patricia: relájate, mi padre tiene millones, 60.000 euros no son nada para él, ni se va a dar cuenta. Otra conversación fechada del 13 de agosto, un día antes de la llamada. Patricia: todo listo. Mañana te llamo y finges que tuviste un ACV. Le digo a papá que necesitas cirugía urgente carísima. Me da la tarjeta y listo. Rosa: me siento mal mintiendo sobre algo así. Patricia: Rosa, por favor, ¿cuándo vas a tener otra oportunidad de ir a Maldivas? ¿Cuándo voy a poder darte la casa renovada que mereces? Mi padre puede permitírselo sin ningún problema. Rosa: está bien, pero júrame que no se va a armar un escándalo después. Patricia: te lo juro, mi padre es suave, se quejará un poco y luego se le pasará. Así ha sido siempre. Leí esas palabras una y otra vez. Mi hija había planificado fríamente, meticulosamente, robarme 60.000 euros. No fue un impulso, no fue una mala decisión tomada bajo presión. Fue premeditado, calculado, ejecutado con precisión quirúrgica. Y yo, su propio padre, era tan predecible para ella que supo exactamente qué botones presionar para manipularme. «Señor Navarro, ¿se encuentra bien?», preguntó Sergio al ver mi cara pálida. «No», respondí honestamente, «no estoy bien en absoluto». Entiendo que esto es duro, pero tiene todo lo que necesita para tomar decisiones informadas ahora. Mi recomendación es que consulte con un abogado y proteja sus activos cuanto antes. Le pagué sus honorarios con un cheque y le agradecí su trabajo. Cuando se fue, me quedé solo en mi oficina con esa carpeta manila sobre el escritorio, sintiendo cómo 39 años de paternidad se desmoronaban en mi cabeza. Patricia no era la hija que yo creía conocer.
Era una desconocida que había aprendido a usar mi amor, mi confianza y mi generosidad en mi contra. Y lo peor de todo era darme cuenta de que Isabel tenía parte de razón en algo. Yo era suave. Durante décadas había cedido, había perdonado, había justificado, había mirado hacia otro lado cada vez que Patricia cruzaba una línea. Pero ya no más. Tomé mi teléfono y llamé a Alberto. Alberto, necesito reunirme contigo mañana mismo. Y necesito el nombre del mejor abogado especialista en derecho de familia que conozcas. Voy a hacer cambios importantes. ¿Qué tipo de cambios? Todos los que sean necesarios para protegerme de mi propia hija. La mañana del 4 de septiembre de 2024 amaneció gris y húmeda, como si Madrid reflejara mi estado de ánimo. No dormí bien. La rabia y la humillación ardían en mi pecho. A las 9 en punto estaba en el despacho de Miguel Ortega Campos, recomendado por Alberto por su experiencia fría, pero directa en derecho patrimonial y familiar. Su oficina en la calle Serrano emanaba ese aire de exclusividad y eficacia de quien está acostumbrado a defender fortunas en peligro. Miguel me recibió puntual, traje oscuro, mirada quirúrgica y voz firme. Cuénteme exactamente qué ha ocurrido. Le di el informe de Sergio, capturas de pantalla, extractos bancarios, mensaje de Patricia y el resumen legal preliminar de Alberto. Tengo que protegerme de mi hija y su marido, concluí, sin temblores. Quiero retirar todos los accesos a mis cuentas, bloquear cualquier posibilidad legal de que puedan manipular mi patrimonio y cambiar mi testamento inmediatamente. Miguel no necesitó preguntas. Movilizó su equipo de inmediato. Ordenó la revocación de poderes notariales otorgados a Patricia, bloqueo de tarjetas adicionales, cierre de la cuenta conjunta y registro de alertas automáticas para cualquier intento de transferencia a terceros. Solicité cita con notario para modificar mi testamento el viernes 6 de septiembre, dejando claro que Patricia y su madre Isabel quedarían excluidas como beneficiarias. El 60% de mi patrimonio, vivienda, cuentas, empresa, fondo de inversiones y liquidaciones futuras, sería para Alberto y el 40% para la Fundación Española de la Infancia Desamparada. Ese mismo día, cancelé el plan de salud premium de Patricia y Javier, 2.000 euros mensuales que pagaba desde hacía 4 años por simple costumbre. Suspendí la mesada de 2.200 euros. También solicité a mi asesor fiscal la recuperación del apartamento en Chamartín, que cedí a Patricia hace 6 años por el bien de los nietos, pero que seguía a mi nombre. Miguel gestionó notificación formal para desalojo que fue recibida el 9 de septiembre. Patricia intentó usar el antiguo acceso a la cuenta el 10 de septiembre. Una alerta bancaria me lo notificó al instante. Me llamó furiosa, pero no le respondí. Solo envié mensaje seco. Todos tus accesos han sido eliminados por razones legales. Los detalles te llegarán por vía formal. Esto marcó el inicio de llamadas perdidas, mensajes cada vez más desesperados, incluso amenazas veladas de Javier sobre medidas por abandono familiar. El 13 de septiembre, con todo blindado legal y patrimonialmente, Patricia apareció en mi apartamento hacia las 6 de la tarde, sin previo aviso, acompañada por Javier y Rosa. Isabel, presente por casualidad, intentó mediar cuando la tensión escaló entre gritos y acusaciones. Patricia irrumpió en el salón exigiendo explicaciones. ¿Por qué has bloqueado mis cuentas, papá? ¿Por qué nos quieres dejar en la calle? ¿Tanto te costaba ayudarnos una vez más? Esa ayuda era para una emergencia médica, Patricia. Tú manipulaste a todos para sacar dinero y lo usaste para lujos y mentiras. Dinero, dinero, solo te importa el dinero. Rosa necesitaba descanso después de todo lo que ha pasado, y Javier y yo necesitábamos reformar la casa para ella.
¿Qué daño hemos hecho realmente?, gritó Patricia, ignorando por completo la magnitud del engaño. Te he dado todo lo que tengo durante casi 40 años. Ahora entiendo que he sido para ti poco más que una fuente inagotable de recursos. Se acabó. No quiero explicaciones, ni negociaciones, ni reconciliaciones. Rosa intentó intervenir, balbuceando disculpas superficiales. Javier cruzó los brazos, mirándome con rabia, amenazando con llevar el asunto a los tribunales. Isabel rompió a llorar, rogándome que repensara todo por los nietos. Vuestra seguridad financiera ya no depende de mí, concluí sin alzar la voz, pero con una claridad absoluta que nunca tuve antes. Ahora cada uno hará frente a sus propias decisiones, responsabilidades y consecuencias. Tras una reacción airada de Patricia, recogieron sus cosas y se marcharon. La casa quedó silenciosa y pesada. Isabel se encerró en el dormitorio. Yo me quedé en el despacho, revisando una vez más cada documento oficial. El testamento nuevo, los avisos bancarios, la planificación patrimonial hecha. Sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Durante los siguientes días, Patricia comenzó a diseminar su versión de los hechos por la familia, acusándome de maltrato psicológico por dinero y asegurando que había perdido el juicio por celos paternos. Algunos primos y tíos la escucharon, pero pronto recibieron pruebas. Copias de movimientos bancarios, fotografías de la reforma, capturas de mensajes. La historia real, poco a poco, fue imponiéndose y Patricia empezó a quedar aislada, incluso entre quienes alguna vez la defendieron. El 18 de septiembre notifiqué personalmente la resolución a los nietos, asegurando que su manutención y educación quedarían cubiertas directamente por mí, sin intermediación de Patricia. El desconcierto en sus rostros fue doloroso, pero preferí la honestidad antes que la manipulación. Isabel, rota entre lealtades, me pidió que reconsiderara la exclusión familiar, pero a estas alturas el daño era irreversible. Me concentré en los preparativos para vender aquel apartamento en Salamanca que guardaba para Patricia, gestionando todo desde cero con mi secretario y el notario. La rabia inicial comenzó a transformarse en una suerte de calma áspera. Cumplí con cada paso legal y patrimonial necesario, fundamentando cada cambio con evidencia y convicción. Blindé mi futuro y el de quienes verdaderamente lo merecían. Terminé ese mes sin hablar cara a cara con Patricia. No hubo una palabra de arrepentimiento, solo mensajes de despecho y exigencia. Javier finalmente dejó de buscarme cuando entendió que no habría marcha atrás. Una tarde de finales de septiembre, solo en mi despacho, repasé por última vez todos los movimientos. El ciclo de sacrificios silenciosos en nombre de una familia que me había relegado al papel de proveedor había terminado. Con cada firma, con cada cierre de acceso, comprendí que la dignidad, la justicia y el respeto propio debían estar por encima de cualquier vínculo sanguíneo corrompido por intereses. Esa fue la primera noche en 39 años que dormí plenamente, sin remordimiento, sin rabia, solo con la certeza absoluta de haber tomado por fin control total sobre mi vida. Octubre llegó con un aire frío que parecía anticipar la soledad que me esperaba. Las hojas caían de los árboles en Arturo Soria mientras yo construía metódicamente una nueva realidad donde Patricia no tenía cabida. Pero ella no se rendiría tan fácilmente. El 3 de octubre recibí un correo certificado de un bufete de abogados que no conocía. Rodríguez y Asociados, con dirección en Las Rosas. La carta, redactada en un lenguaje legal amenazante, exigía la restitución inmediata de los derechos patrimoniales de Patricia Navarro Torres y advertía sobre posibles acciones judiciales por abandono familiar y abuso de poder patrimonial. Javier había cumplido su amenaza.
Llamé inmediatamente a Miguel Ortega. «Tranquilo, Andrés, es intimidación barata», me aseguró después de revisar el documento. «No tienen ningún fundamento legal. Usted tiene derecho absoluto a disponer de su patrimonio como considere oportuno. Patricia es una mujer adulta, con trabajo y familia propia. No existe figura legal de abandono familiar en estos términos. Es puro teatro. ¿Qué hago? Nada. Yo me encargo. Les enviaré una respuesta formal con toda la documentación que tenemos. El fraude documentado, las conversaciones de WhatsApp, las pruebas fotográficas. Verás cómo retroceden rápidamente». Efectivamente, 3 días después, el bufete de Javier envió una carta breve retirando temporalmente sus pretensiones. Miguel sonrió al teléfono cuando me lo comunicó. «Les mostramos que jugar con fuego tiene consecuencias. No volverán a molestarte por esa vía». Pero Patricia encontró otro frente de ataque, la familia extendida. Durante la segunda semana de octubre, empezó a llamar sistemáticamente a mis primos, tíos lejanos, amigos de la familia, tejiendo una narrativa donde yo era el villano enloquecido por el dinero, obsesionado con castigar a su propia hija por un simple malentendido. Mi prima Dolores, mujer de 62 años, con quien siempre mantuve buena relación, me llamó preocupada el 9 de octubre. «Andrés, Patricia me contó lo que pasó. Dice que estás furioso porque usó tu tarjeta sin permiso, pero que fue por una urgencia real de Rosa. ¿Es verdad que le has quitado todo, incluso el apartamento donde viven?» «Dolores, Patricia te mintió igual que me mintió a mí. No fue una urgencia, fue una estafa premeditada. Inventó un ABC falso para sacarme 60.000 euros que gastó en vacaciones de lujo y reformas carísimas. Tengo las pruebas. Le envié por WhatsApp las capturas de pantalla de las conversaciones entre Patricia y Rosa planificando el engaño. Las fotos de Instagram de Rosa disfrutando en Maldivas mientras supuestamente se recuperaba de un accidente cerebrovascular. Los extractos bancarios detallados. Dolores tardó 20 minutos en responder. Cuando lo hizo, su mensaje fue contundente. «Andrés, no tenía idea. Esto es gravísimo. Patricia llamó llorando, diciendo que eras cruel, pero esto es imperdonable. Lo siento mucho». Repetí el mismo proceso con cada familiar que Patricia intentó reclutar para su causa. Uno tras otro, al ver la evidencia irrefutable, se alejaron de ella. Algunos me llamaron avergonzados por haber dudado. Otros simplemente dejaron de responder a Patricia. En 2 semanas, su campaña de difamación se había desmoronado completamente. Pero el precio emocional fue alto. Isabel, mi esposa de 38 años, se distanciaba cada día más. Cenas en silencio, conversaciones mínimas, noches durmiendo cada uno en un extremo de la cama. El 15 de octubre, después de una cena particularmente tensa, finalmente explotó. «No puedo más, Andrés. Entiendo que estés dolido, pero es nuestra hija. ¿De verdad vas a destruir toda nuestra familia por 60.000 euros? No es por el dinero, Isabel. Es por la mentira, por la manipulación, por el desprecio absoluto. Patricia cometió un error. Un error grave, sí, pero sigue siendo nuestra hija. Los padres perdonan. Eso es lo que hacen los padres. Los padres también enseñan consecuencias. Durante 39 años he perdonado, he cedido, he justificado cada cosa que Patricia hizo mal. ¿Y qué conseguí? Una hija que me ve como un cajero automático y planifica fríamente robarme. Isabel se llevó las manos a la cara llorando. Patricia me llamó ayer. Está desesperada. Javier y ella tienen problemas económicos serios. La reforma les dejó endeudados. Tienen tarjetas de crédito al límite. Necesitan tu ayuda, Andrés.
Entonces que vendan los muebles caros que compraron con mi dinero, que hipotequen la casa que reformaron con mi dinero. Yo no voy a resolver los problemas que ellos mismos crearon. Eres un hombre duro y frío. No te reconozco. No, Isabel. Simplemente dejé de ser un hombre débil. Se fue a dormir al cuarto de invitados esa noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Nuestra casa se convirtió en un hotel donde dos extraños compartían espacio sin compartir vida. El 22 de octubre tomé una decisión que venía gestándose durante semanas. Llamé a mi agente inmobiliario, Marcos Villanueva, con quien había trabajado en varias transacciones comerciales a lo largo de los años. Marcos, necesito vender el apartamento de Salamanca. Rápido y al mejor precio posible. El de la Plaza Mayor. Andrés, ese apartamento vale fácilmente 400.000 euros en el mercado actual. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Era para mi hija, pero esos planes cambiaron definitivamente. En una semana, Marcos tenía 3 ofertas serias. La mejor, 385.000 euros, de un matrimonio catalán que buscaba inversión en Castilla. Acepté inmediatamente. La venta se cerró el 6 de noviembre. Con ese dinero en el banco, tomé otra decisión que sorprendió incluso a Alberto. Compraría un refugio, un lugar donde reconstruir mi vida lejos de Madrid, lejos de los recuerdos tóxicos, lejos de todo lo que me ataba a una familia que había dejado de existir. Encontré un chalet en Santander, zona residencial del Sardinero, con vistas parciales al mar Cantábrico. 420.000 euros por 200 metros cuadrados, 3 habitaciones, jardín privado, garaje doble. Era perfecto. Lejos, pero no demasiado. Tranquilo, pero no aislado. Un lugar donde podía imaginarme viviendo 6 meses al año, quizás más. Cerré la compra el 15 de noviembre. Isabel no dijo nada cuando se lo comuniqué. Solo asintió con esa expresión de resignación que había adoptado en las últimas semanas. «Vas a irte», dijo finalmente. No era una pregunta. «Voy a tener un lugar propio donde respirar sin que cada rincón me recuerde lo que perdí. ¿Y nosotros? ¿Nuestro matrimonio?» La miré fijamente. Durante 38 años habíamos construido una vida juntos. 2 hijos, un hogar, recuerdos. Pero en algún momento, sin darme cuenta, ese nosotros se había convertido en ella y Patricia contra mí. No lo sé, Isabel. Honestamente, no lo sé. Necesito tiempo para entender qué queda de nosotros cuando no estamos unidos por la obligación de proteger a nuestra hija de sus propias consecuencias. Entonces iré contigo a Santander. Negué con la cabeza. No, Isabel, tú ya elegiste tu lugar, junto a Patricia, defendiéndola incluso cuando está equivocada. Respeto tu decisión, pero no voy a vivir en un matrimonio donde tengo que justificar constantemente por qué no permito que me roben y me falten al respeto. Lloró esa noche. Yo también, en silencio, en mi despacho, mientras firmaba los últimos papeles de la compra del chalet en Santander. El 20 de noviembre, Patricia apareció nuevamente. Esta vez sin Javier, sin Rosa, sin respaldo, sola, con ojeras profundas y ropa que no combinaba, señales de alguien que estaba perdiendo el control. Isabel le abrió la puerta sin consultarme. Las escuché hablar en voz baja en el salón durante varios minutos antes de que Patricia golpeara la puerta de mi despacho. «Papá, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos». Abrí la puerta. Patricia se veía demacrada, más delgada, con esa expresión de desesperación de quien finalmente comprende que las consecuencias son reales. «Papá, lo siento. Siento haberte mentido, haberte usado. Tienes razón en todo. Javier y yo estamos en problemas. Las tarjetas de crédito tienen más de 8.000 euros de deuda. El banco nos está presionando. Necesitamos ayuda». «¿Ayuda? ¿Vienes a pedirme ayuda después de todo?» «Eres mi padre.
Yo sé que cometí errores terribles, pero sigo siendo tu hija. Los nietos te necesitan, yo te necesito. Algo dentro de mí, esa parte que durante décadas cedió ante cada petición, cada manipulación, cada excusa, quiso ablandarse. Pero luego recordé las conversaciones de WhatsApp, los mensajes cínicos planificando robarme, la frialdad con la que justificó haberme usado. Patricia, durante 39 años te di todo, educación, dinero, apoyo, oportunidades, y tú lo convertiste en un derecho, en algo que merecías simplemente por existir. Ahora estás enfrentando las consecuencias de tus decisiones. No voy a rescatarte esta vez. Entonces, ¿qué? ¿Nos vas a dejar hundirnos? No. Vosotros solos os hundisteis. Yo simplemente dejé de ser el salvavidas que os permitía seguir tomando malas decisiones sin consecuencias. Se fue llorando. Isabel me miró desde el marco de la puerta con una mezcla de decepción y tristeza que ya no me afectaba. Esa noche, solo en mi despacho, repasé todo lo ocurrido desde agosto. 4 meses que habían destruido una familia, pero habían reconstruido mi dignidad. 4 meses de descubrimientos dolorosos que me liberaron de cadenas invisibles. Por primera vez en décadas, el futuro no estaba definido por las expectativas de otros, sino por mis propias decisiones. Y eso, a pesar del dolor, se sentía como libertad. Noviembre avanzó con su lluvia interminable y la fría certeza de que mi vida se había transformado por completo. El antiguo ritmo doméstico se desmoronó. Patricia ya no llamaba. Isabel se refugiaba cada vez más en el círculo reducido de amigas y en la iglesia. Yo pasaba el tiempo entre la oficina y la gestión de la mudanza al chalet de Santander. Había vendido el apartamento de Salamanca y ese capital estaba ya invertido en mi nuevo refugio, lejos del ambiente irrespirable de Madrid. Las consecuencias para Patricia y Javier fueron inmediatas. No solo tuvieron que abandonar el apartamento de Chamartín, que yo recuperé legalmente. Además, las deudas de la reforma y la vida de lujos se hicieron presentes. Me enteré por Alberto, mi sobrino, que Javier había tenido que vender su coche y Patricia buscaba trabajo por primera vez en 15 años. Vivían en un piso alquilado y modesto en Vallecas, lejos del confort anterior. Isabel fue quien se ocupó de ayudarles puntualmente con pequeñas transferencias, que yo permití solo si era para los nietos. Establecí, a través de mi abogado, una cuenta educativa con acceso directo para gastos escolares, pero Patricia jamás pudo disponer ni de un euro para su propio uso. El círculo social de Patricia también empezó a desvanecerse. Familiares y amigos que antes la admiraban, ahora la evitaban, algunos claramente decepcionados, otros simplemente hartos de su victimismo. La historia real, por mucho que quisiese manipularla, había circulado lo suficiente. Rosa, la suegra, se mudó con un familiar suyo en Torrejón de Ardoz después de que la relación con Patricia y Javier se volviese insostenible. La última vez que supe de ella, había vendido parte de los muebles de lujo para cubrir gastos. La parte más dolorosa fue con los nietos. Álvaro y Lucía, adolescentes de 12 años, no entendían la complejidad de los conflictos adultos, pero percibían la tensión. Isabel continuó viéndolos con frecuencia, pero yo decidí mantener mi relación solo a través de encuentros esporádicos y siempre explicando, con discreción y verdad, que el amor del abuelo no significaba aceptar las mentiras de los padres. Era complicado, pero creí necesario no repetir el error de disfrazar la realidad con excusas. En el trabajo, experimenté una especie de renacimiento. Me volcaba de lleno en el día a día, pero con una lucidez nueva.
El dolor, convirtiéndose en impulso, me obligó a revisar procesos, limpiar lo innecesario, delegar responsabilidades y retomar antiguos proyectos que había dejado de lado por priorizar a una familia que no supo valorar el esfuerzo. Noto que los empleados también percibieron el cambio, más directo, menos complaciente, más interesado en construir futuro real que en mantener apariencias. Una mañana de finales de noviembre recibí una carta manuscrita de Patricia. Hacía años que no me escribía de puño y letra. Decía poco y decía todo. Papá, la vida sin tu ayuda es más dura de lo que imaginaba. Javier y yo discutimos a diario. Me doy cuenta de las consecuencias. Ojalá las cosas fueran distintas, pero sé que esto es lo que hemos construido. Si algún día puedes perdonar, aquí estaré. Te quiere, Patricia. La guardé sin responderle. La leí varias veces durante la semana, y aunque dolía, no sentí el impulso de cambiar ninguna de mis decisiones. Isabel cada vez pasaba más noches fuera. Su lealtad a Patricia era incuestionable, aunque reconocía implícitamente en sus silencios que nuestra familia no volvería jamás a la dinámica anterior. Aceptó, tras largas conversaciones tensas, que yo me instalaría 6 meses al año en Santander. «Haz lo que debas para encontrar paz», me dijo el día antes de la mudanza. Nuestra historia tampoco será la misma, pero sigo creyendo que hiciste lo correcto. En diciembre, finalmente recogí mis pertenencias, firmé los documentos con la inmobiliaria y me instalé en el chalet de El Sardinero. Fue una experiencia extraña. Libertad y vacío, orgullo y duelo coexistiendo. Allí empecé a llenar el tiempo con paseos por la playa, cursos de cocina vasca, largas horas de lectura y silencios reparadores. Hice balance no solo de mi patrimonio, sino de todos los vínculos que arrastraba desde hacía años. Comprendí que la verdadera reconstrucción no era financiera, sino moral. Decidir firmemente a quién y cómo abrir mis puertas a partir de ese momento. Poco a poco llegaron cartas y llamadas de apoyo de viejos amigos que se enteraron de lo sucedido y me contaron casos similares. Traiciones de hijos, manipulaciones, ciclos de culpa y resignación. Comprendí que mi historia era única y a la vez universal y que en el fondo mi dignidad y autonomía recuperadas valían infinitamente más que la aprobación de una familia desagradecida. Las semanas se sucedieron y, a pesar de algunos días especialmente difíciles, Navidad, cumpleaños, recuerdos familiares, la serenidad fue ganando espacio. No cerré la puerta al futuro, pero sí a la dependencia emocional. Ahora tenía claro, solo permitiría regresar a mi vida a quien realmente valorase la confianza, el respeto y el amor sin condiciones. Mirando el Cantábrico desde la terraza, supe que la decisión más dolorosa había sido, por fin, la más acertada. Y en esa soledad nueva encontré sorpresivamente una forma de paz que nunca antes había conocido. Diciembre llegó con vientos fríos del norte que golpeaban las ventanas del chalet en El Sardinero. Me había mudado definitivamente a Santander el 5 de diciembre, llevando conmigo solo lo esencial: ropa, libros, documentos importantes y una sensación extraña de estar empezando una vida completamente nueva a los 65 años. Los primeros días fueron de adaptación silenciosa. Me levantaba temprano, caminaba por el paseo de Pérez Galdós hasta la playa, observaba el Cantábrico embravecido golpeando contra las rocas. Había algo terapéutico en esa fuerza natural, en ese recordatorio constante de que la vida continúa con o sin nosotros, indiferente a nuestros dramas personales. Isabel me llamó el 7 de diciembre. Su voz sonaba cansada, distante. «¿Cómo estás en Santander?» «Bien, tranquilo, el chalet es perfecto. Los niños preguntan por ti. Álvaro dice que quiere visitarte en vacaciones. Puede venir cuando quiera».
Sabes que la puerta está abierta para ellos. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración al otro lado del teléfono. Patricia está muy mal, Andrés. Javier perdió su trabajo la semana pasada. Están viviendo con 950 euros de alquiler más deudas. Tuvieron que vender los muebles caros que compraron, hasta la televisión nueva. Es lo que pasa cuando construyes una vida con dinero robado. Sigue siendo tu hija y sigue siendo una adulta responsable de sus decisiones. Isabel, ya tuvimos esta conversación 1000 veces. No voy a cambiar de opinión. Lo sé, solo quería que lo supieras. Colgamos sin despedirnos. Esa noche, sentado en el sofá del salón con vista al jardín oscuro, pensé en Patricia. Intenté sentir compasión, ese impulso paternal automático que durante décadas me hizo ceder ante cada crisis. Pero ya no estaba. En su lugar había algo más sólido: respeto propio, límites claros, la certeza de que ayudarla ahora solo perpetuaría el ciclo. El 12 de diciembre, Alberto me visitó en Santander. Llegó en tren desde Madrid, cargando una botella de vino de Rioja y una sonrisa genuina. «Tío, este lugar es increíble. Tomaste la mejor decisión». Preparé cordero asado con patatas, una receta que había perfeccionado en las últimas semanas gracias a los cursos de cocina que tomaba los martes y jueves en el Centro Cultural del barrio. Comimos en la terraza cubierta, protegidos del viento, mirando las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. «¿Cómo va todo en Madrid?», pregunté. «La empresa va mejor que nunca. Cerré 2 contratos importantes este mes. Tu decisión de delegar más responsabilidad en el equipo está dando frutos. Las ventas de noviembre superaron en un 32% al mismo mes del año pasado». Me sorprendió la cifra. Durante años había micromanegrado cada aspecto del negocio, convencido de que sin mi control directo todo se vendría abajo. Resultó que confiar en gente competente era más efectivo que aferrarme al control por miedo. ¿Y Patricia? Alberto sabía que podía preguntarme directamente. Isabel dice que está mal, Javier sin trabajo, deudas, vendiendo cosas. ¿Sientes tentación de ayudarla? Lo pensé honestamente antes de responder. No, y eso me sorprende. Hace 3 meses hubiera estado obsesionado con rescatarla, ahora solo siento vacío, como si esa parte de mí que la consideraba mi responsabilidad eterna se hubiera apagado definitivamente. Alberto asintió con comprensión. No es vacío, tío, es sanación. Estás dejando de cargar con peso que nunca te correspondió. Esa conversación me quedó resonando durante días. El 20 de diciembre recibí un paquete por correo. Remitente, Patricia Navarro Torres. Dentro había una caja pequeña envuelta en papel de regalo navideño y una tarjeta. La abrí con manos temblorosas. «Papá, este es el reloj que te regalé cuando cumpliste 50 años. Lo guardaste durante 15 años, pero lo dejaste en Madrid cuando te fuiste. Pensé que querrías tenerlo contigo. Sé que no merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, fuiste el mejor padre que pudiste ser, y que yo fui la peor hija. Feliz Navidad, Patricia». El reloj era un Omega Seamaster de acero, comprado con su primer sueldo en la consultoría. Recordaba perfectamente ese cumpleaños. Patricia tenía 24 años. Estaba orgullosa de poder regalarme algo costoso, demostrándome que era independiente y exitosa. Qué irónico que ahora, 15 años después, ese símbolo de orgullo se hubiera convertido en recordatorio de cuánto había cambiado todo. Guardé el reloj en el cajón del escritorio sin ponérmelo. No estaba listo para eso. La Nochebuena llegó fría y solitaria. Isabel decidió quedarse en Madrid con Patricia y los nietos, honrando la tradición familiar que ahora yo rechazaba. No hubo discusión, solo aceptación mutua de que nuestro matrimonio había entrado en una fase nueva, coexistencia respetuosa desde la distancia.
Preparé una cena sencilla: merluza al horno con verduras, pan recién horneado que compré en la panadería del barrio, una copa de vino blanco. Comí solo en la mesa del comedor, mirando por la ventana las casas vecinas iluminadas con luces navideñas. No sentí lástima por mí mismo. Sentí, en cambio, algo parecido a la paz. Por primera vez en casi 40 años, no tenía que fingir alegría navideña, no tenía que soportar tensiones familiares disfrazadas de celebración, no tenía que gastar energía en mantener apariencias. Después de cenar, salí a caminar por el paseo marítimo desierto. El viento del Cantábrico era feroz, pero yo seguía adelante, abrigado con mi chaquetón de lana. Llegué hasta el faro. Me senté en un banco de piedra y miré el mar oscuro extendiéndose infinito bajo el cielo estrellado. Pensé en los últimos 4 meses. Agosto, cuando todo explotó. Septiembre, cuando tomé las decisiones más difíciles. Octubre, cuando ejecuté cada cambio legal y patrimonial. Noviembre, cuando vendí el pasado. Diciembre, cuando finalmente me permití respirar. Había perdido a mi familia. Sí, dolía. También. ¿Me arrepentía? No, porque lo que recuperé valía infinitamente más que lo que perdí. Dignidad, autorrespeto, autonomía, la capacidad de mirarme al espejo sin vergüenza. Durante 65 años construí mi identidad alrededor de lo que podía proveer a otros. Fui el buen hijo que ayudó a sus padres ancianos, el buen esposo que trabajó incansablemente, el buen padre que dio todo por su hija. Y en ese proceso olvidé ser simplemente Andrés. Ahora, sentado frente al mar en Nochebuena, solo y en paz, redescubría quién era más allá de los roles que otros me asignaron. El 26 de diciembre, Alberto me llamó emocionado. «Tío, tienes que ver esto». La empresa cerró diciembre con 470.000 euros, por encima del mejor año anterior. Es récord histórico. Y todo con tu supervisión remota, sin micromanagement, dejando que el equipo trabaje. Me reí genuinamente por primera vez en meses. ¿Sabes qué significa eso, Alberto? Que durante años me creí imprescindible cuando en realidad estaba siendo un obstáculo. No diría tanto, pero sí que soltar el control fue liberador para todos. Pasé los últimos días de 2024 estableciendo rutinas nuevas. Caminatas matutinas, lectura de novelas que había pospuesto durante décadas, clases de euskera en el centro cultural, cenas tranquilas cocinando para mí mismo. La víspera de Año Nuevo subí al monte Igueldo al atardecer. Desde allí, la bahía de San Sebastián se extendía espectacular bajo el cielo naranja del crepúsculo. Turistas y locales fotografiaban el paisaje, familias paseaban, parejas se besaban. Yo estaba solo, con una botella pequeña de sidra en la mochila, observando cómo el año moría lentamente. A las 12 de la noche, cuando los fuegos artificiales explotaron sobre la bahía, brindé conmigo mismo, por el hombre que tuve el coraje de convertirme, por las cadenas que me atreví a romper, por el futuro incierto pero auténtico que elegí construir. Patricia seguiría su camino, aprendiendo o no de sus errores. Isabel mantendría su lealtad maternal, y yo la respetaba por ello. Los nietos crecerían y algún día entenderían la complejidad de lo sucedido. Pero yo, Andrés Navarro Ruiz, a los 65 años, finalmente había aprendido la lección más importante: que el amor verdadero nunca puede coexistir con la falta de respeto, que la familia construida sobre manipulación no es familia, y que nunca, nunca jamás volvería a confundir generosidad con debilidad, ni perdón con complicidad. El año 2025 llegaría en minutos, y con él la posibilidad infinita de vivir finalmente para mí mismo. Esa certeza, en medio de la soledad navideña, se sintió como el regalo más valioso que jamás me habían dado, o mejor dicho, que yo mismo me di.
Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.